Buenas a todos. Esta presentación la he titulado La identidad y la felicidad del adulto entre 25 y 40 años. Hablaré de estos dos conceptos, de la identidad y la felicidad, y hablaré cómo los adultos de 25 a 40 años el proceso normal de desarrollo va encaminado a adquirir una identidad social que después les explicaré de qué se trata. Y esto muchas veces se encuentra ligado a la felicidad, pero veremos que dista mucho de que un individuo esté feliz, esté satisfecho con su vida. La identidad, según la Real Academia de la Lengua Española, es el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás. El proceso de construcción de la identidad tiene su origen desde el momento en que el hijo es concebido y se va modificando en los diferentes periodos de crecimiento. Durante la niñez e incluso antes de ella, estoy hablando de los 9 meses de embarazo, la identidad se desarrolla con el vínculo funcional que tenga el hijo con sus padres, algo que permitirá comenzar el proceso de formación de una personalidad estructurada y equilibrada, y permitirá interiorizar afectos sanos, normatividades y competencias blandas. Competencias blandas me defino estas competencias, estoy asociando estas competencias con aquellas importantes para la integración, interacción con los demás, solución de conflictos, trabajo en equipo, comunicación eficaz, etc. Si el individuo adquiere estos vínculos funcionales con sus padres, esto propicia que el infante pueda adaptarse al medio, siendo capaz de vincularse sanamente con los sujetos y con los objetos, y pudiendo resolver las situaciones, algunas veces por él mismo y en otras ocasiones demandando la presentación de adultos. Apenas estoy hablando de los 12 primeros años de vida. En la adolescencia, la identidad se encuentra asociada con los procesos de separación que el hijo tenga con sus padres, generando que el sujeto sea reconocido como alguien distinto a ellos. Sin embargo, este puber se adhiere a grupos de pares escogidos emocionalmente, puesto que se da cuenta que tiene numerosas limitaciones actuando de forma solitaria. Así, la particularidad depende del colectivo, algo que es paradójico. Es paradójico porque ellos están luchando contra el colectivo familiar. Las elecciones pasionales del adolescente se presentan cuando él no es capaz de reconocer su propio deseo y no ha sido introducido la mayor parte de las veces por sus padres a determinada asociación con fines formativos, atendiendo a ese deseo. Estoy hablando de equipos de fútbol, estoy hablando de grupos para aprender a tocar algún instrumento, estoy hablando de Boy Scout, etc. Por lo cual eligen una agrupación que satisfaga sus necesidades inconscientes, convirtiéndose esto en algo enteramente emotivo. La identidad de los adolescentes está determinada por los conflictos constantes con los padres, para que ellos reconozcan su individualidad a través del alejamiento del grupo familiar. Alejamiento que únicamente es posible con su agrupación a masas externas a la familia.
En el periodo evolutivo siguiente, o sea, la adultez joven, estoy hablando de las edades entre 18 y 25 años, los grupos son escogidos más por razones subjetivas y no tanto por motivos plenamente emotivos como en la adolescencia. Objetividad que permite poder hacer proyectos, aumentar las fortalezas, mejorar las debilidades, etc. La identidad social se adquiere por la valoración positiva de la pertenencia con los grupos en los que el sujeto es miembro sobre los otros grupos, y también se adquiere por la percepción que deja rendimiento individual en los grupos en que el individuo haga parte o en las distintas actividades que realice: trabajo, estudio, deportes, etc. Mientras que la lucha del sujeto en la adolescencia, la búsqueda es hacia la identidad individual, ya en la adultez joven y en la adultez que va de los 25 a los 40 años, ya la búsqueda de la identidad es más social, o sea, con los grupos. Este fenómeno de la identidad social, como les dije, se complejiza más cuando el individuo se encuentra entre los 25 y los 40 años. En este lapso de tiempo se produce una definición casi total de su personalidad de acuerdo a su quehacer laboral, lo mismo que a la empresa, gremios o sindicatos a los cuales pertenece. Al hacerlo, la persona puede entregarse tanto a su grupo o grupos que haga parte, que tiende a encaminar sus esfuerzos en el logro de metas asociadas a estos colectivos, dejando a un lado otros aspectos que forman o deben formar parte integral de su existencia, como la introspección individual, el diálogo de pareja, el acercamiento emocional con sus hijos, etc. Ya les hablaré más detenidamente de esto. Como les nombré anteriormente, la identidad social que empieza desde los 18 años, pero que se complejiza en los 25 años, se adquiere por la valoración positiva de los grupos en los cuales el sujeto es miembro sobre los otros grupos. Y también se adquiere por la percepción que deja rendimiento individual en los grupos que el individuo haga parte o en las distintas actividades que realice: trabajo, estudio, arte, deporte, etc. Es tanto el afán de lograr el reconocimiento del colectivo que los sujetos no comunican si tienen malestares físicos y mucho menos emocionales, prefiriendo arriesgar su salud. Adicionalmente, estos individuos piensan que si exteriorizan que no se sienten en condiciones óptimas de salud, serán aislados del grupo y no volverán a tener otras posibilidades para pertenecer al colectivo. Esta situación es estimulada por algunas empresas y estudios universitarios, los cuales inducen a los sujetos a sobreesforzarse para ser parte de un grupo en particular. Sacrificios que no necesariamente implican aprendizaje y crecimiento personal, sino la realización de trabajos de tipo operativo. De esta forma se abusa del rendimiento del cuerpo y solo se coloca atención a este cuando comunica un alto nivel de disfuncionalidad. Por ejemplo, cuando tiene fiebre muy alta, dolores corporales con alta intensidad, incapacidad para moverse, pensar o procesar algún tipo de información. En este contexto, el adulto saludable es definido como aquel que no tiene enfermedades,
definición diferente a la que otorga la Organización Mundial de la Salud. Esta entidad da importancia al componente proactivo de la salud, significando esta como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de la enfermedad. El ambiente competitivo en que se desenvuelve el individuo promueve que la salud sea concebida de forma distinta a lo que dicta la OMS. Adicionalmente, la persona que no admite sus debilidades o incapacidades momentáneas por querer dar una buena imagen ante el grupo y lograr la aceptación del colectivo, pudo haber tenido una historia de vínculos disfuncionales con sus padres, más que todo durante la primera infancia. Lazos en los cuales el niño no aprendió a confiar en sus figuras parentales, especialmente su madre, debido a que sus padres no proporcionaron al menor apegos seguros en sus primeros años de vida. Desconfianza hacia los adultos, que también se convierte en desconfianza o temor hacia él mismo. El adulto entre 25 y 40 años formado en este ambiente de apegos inseguros con sus padres adquiere una baja autoestima, puesto que no siente que siendo él mismo puede conseguir la atención y el reconocimiento del otro, sino que requiere para lograr este objetivo empeñarse tan en demasía en sus labores, no importando si pone en riesgo su integridad física o emocional. Fuera de esta poca autoestima, estos padres no enseñaron a su hijo a explorarse en su mismicidad, en sus fortalezas, en sus debilidades, en sus motivaciones, emociones y el control de ellas, de tal forma que tenga conocimiento del punto hasta donde puede llegar en su trabajo, sin arriesgarse en el desarrollo de estados de malestar. Esta autoestima baja, que al combinarse con escasa exploración de sí mismo, puede ocasionar que el adulto ejecute sus actividades mucho más allá de sus limitaciones, no acepte y no desee verbalizar estas limitaciones, por lo cual existe una alta probabilidad de contraer un estado de desequilibrio de su salud a nivel integral, física y emocional. La realización de los comportamientos sin tener en cuenta los propios límites muchas veces es una acción no presionada por el ambiente, el trabajo, centros educativos, equipos deportivos, sino por autoexigencias desequilibradas con una ganancia determinada. Ganancia, además de conseguir el reconocimiento del otro que reemplazaría la pequeña apreciación que el sujeto tiene de sí mismo, estas ganancias están asociadas a escapar de la posibilidad de pensar sobre su propio ser y tomar decisiones emocionales que afecten su presente y su futuro. En efecto, algunos trabajadores, algunos adultos trabajan con un nivel insano de exigencia consigo mismo para no pensar en aspectos desequilibrantes vinculados con el propio ser y con sus relaciones afectivamente cercanas. Ellos tienen un conflicto presente el cual quieren reprimir mediante determinada realización de una u otra actividad. Otra acción disfuncional que quiero
exponer en esta presentación es la demasiada dedicación del sujeto a las actividades del grupo laboral, las cuales no necesariamente se encuentran asociadas con proyectos beneficiosos en cuanto a deporte, arte de bienestar, etcétera, o no se encuentran asociadas a actividades para aumentar el rendimiento del trabajo. Muchas veces esto se puede vincular a situaciones de infidelidad o múltiples adicciones, alcoholismo, adicción al juego, etc. La totalidad de las ocasiones en que el adulto joven tiene un ligamiento en extremo a sus grupos está escondiendo problemáticas individuales o de relación con su familia nuclear, las cuales el individuo no se siente con la capacidad emocional para enfrentar de forma efectiva, queriendo deshacerse de esta tensión o malestar mediante la estancia con el grupo. Estoy hablando de personas, de sujetos que trabajan 12, 13 horas diarias. Muchas veces ellos ponen la disculpa que es por las exigencias del trabajo, pero si uno va a ver, en la mayoría de las veces es por no enfrentar determinado conflicto a nivel emocional. Desarrollar una identidad a partir del colectivo es una forma que el individuo utiliza para no tomar control acerca de su propia existencia, queriendo deshacerse de sus características como ser unitario, algo que puede significar que se siente incapaz emocionalmente para enfrentar todas las cosas que hacen parte de quién es, definiéndose solamente con las preguntas a qué se dedica, para qué es bueno, priorizando de esta manera el que hago sobre el que soy. Estas acciones disfuncionales pueden tener demasiadas consecuencias, que también son disfuncionales en la construcción de identidad social. Les voy a explicar una de ellas. Como les dije anteriormente, uno de los efectos es no tener tiempo. No tengo tiempo es una expresión que pueden utilizar muchos individuos para evadir diversos compromisos o actividades. Igualmente, también puede comunicar inconvenientes para conocer sus limitaciones, de tal manera que se compromete o existe el deseo con otros y con él mismo por la realización de múltiples tareas que no son capaces de cumplir con un efecto, con un rendimiento efectivo. El fenómeno de no tener tiempo debido al poco conocimiento o aceptación del punto hasta donde se puede llegar ocurre más que todo en la época del desarrollo personal entre los 25 y los 40 años, puesto que por su necesidad de agradar y recibir la aprobación del otro, el individuo no toma en cuenta o no reconoce sus términos, aceptando cualquier exigencia o requerimiento. De esta forma, el sujeto siente que si no logra cumplir las demandas que la totalidad de las personas ejecutan sobre él, no recibirá la aprobación y por ende su identidad social no se desarrollará óptimamente. Entre más acciones lleve a cabo, mayor beneplácito conseguirá del medio, lo cual influirá positivamente en su identidad. El individuo, por querer mostrar su proactividad para ser tenido en cuenta en cuestiones laborales,
afectivas, familiares, etc., y para tener mayores afectos de los otros sobre él, acepta las exigencias o el pedido de ayuda de otras personas, a pesar de no tener las capacidades para conseguir estos objetivos, sea por falta de conocimiento, tiempo, apertura emocional, etc. Querer y sentirse obligado a agradar a terceros constantemente puede provocar que el adulto entre 25 y 40 años se sienta sobreexigido, aturdido, desmotivado, estresado y tenga la sensación que no existe suficiente tiempo o la oportunidad para dedicarse con resultados positivos a las tareas que se ha impuesto. Una de las interpretaciones que se puede ofrecer ante este no tener tiempo es que el individuo siente que la cantidad de actividades que realiza y el esfuerzo que ha colocado en ellas no corresponden a la totalidad de sus capacidades, teniendo que recibir otras obligaciones de los demás, las cuales descompensan por el pensar acerca que no se pueden hacer, pero a la vez provocan en el sujeto la idea acerca que tienen la capacidad de equilibrar su autoestima. La concepción propia acerca de la posibilidad por dar más puede notar sacrificio y deseo de surgir, de salir adelante. Sin embargo, esto muchas veces se realiza mediante un ideal y no respecto de la evaluación de sí mismo, conocimiento de fortalezas, debilidades, motivaciones e impedimentos, lo cual tiene más cualidades que el querer salir adelante, dando como resultado un rendimiento propio, un rendimiento propio pobre de las actividades, dando como resultado la incapacidad para realizar algunas otras o el desarrollo de ellas con el correspondiente malestar emocional producto del cansancio. El deseo de brillar sin la autoevaluación debida para conseguirlo es algo cuyo origen es el vínculo afectivo disfuncional con sus padres. Otra vez volvemos a este vínculo, especialmente en la primera infancia, caracterizada en que su hijo no adquirió herramientas para ejecutar con continuidad dicha valoración propia y además él siente que su arduo empeño por conseguir objetivos no son reconocidos o distinguidos por sus figuras parentales. Igualmente, estos vínculos afectivos disfuncionales con papá, con mamá o con ambos tienen efectos en que el sujeto no haya aprendido a dar una negativa ante pedidos o favores que no puede o no está interesado en implementar, lo cual sucede para conseguir la aprobación de los padres, que se generaliza a los otros, siendo algo que dicho individuo considera esencial para elevar su autoestima. Otra interpretación que puede explicar el no tengo tiempo es la ausencia de intereses para la ejecución de procesos introspectivos, pues la totalidad de sus ocupaciones están ligadas a la aceptación y la aprobación del otro, no dejando ningún tipo de espacio para sí mismo. Esta segunda interpretación puede significar también una autoestima resquebrajada que origina que el adulto entre 25 y 40 años huya al contacto consigo mismo por sentir que éste tiene cosas dolorosas que no se soportarán en ese encuentro, prefiriendo esconderse en compromisos externos. El adulto entre 25 y 40 años
piensa erróneamente que al adquirir una identidad social conseguirá la felicidad. Pero ¿qué es la felicidad? Es un estado de grata satisfacción espiritual y física. Conseguir dicho estado depende de la interacción de diversas variables asociadas con su presente, etapa de vida del individuo, relación consigo mismo y su pareja, parte productiva, etc. Y con su pasado, interiorización de los vínculos afectivos funcionales que la persona ha tenido con sus padres, especialmente en su primera infancia. En cuanto al concepto de felicidad entre los 25 y los 40 años, este se encuentra asociado con ser reconocido por las demás personas y desarrollarse en cuatro temáticas fundamentales: la independencia económica de sus padres y la solidez financiera, un lazo de pareja fuerte, la tenencia de hijos acompañado de ofrecimiento de condiciones saludables para su crecimiento y la calidad en su quehacer laboral. De esta manera, los seres humanos encaminan la totalidad de sus esfuerzos en la consecución de logros a nivel de las cuatro temáticas anteriormente mencionadas, sintiendo poca satisfacción e infelicidad en caso que algunas de ellas tengan resultado negativo. Sentimientos displacenteros que se aumentan en caso de que exista más de un tópico en que no se tenga por lo menos una productividad aceptable. La cultura no ha favorecido que el ser humano, fuera de conseguir rendimientos sobresalientes externos, también los tenga a nivel interno, lo cual solo es posible hacerlo a través de procesos introspectivos consigo mismo, pero en mejor de los casos con un otro terapéutico, en los cuales cada individuo pueda explorar su historia, particularidades y aquellos aspectos que lo determinan como sujeto. Las personas han interiorizado este mandato cultural, inquietud excesiva por conseguir logros visibles desde sus primeros años, debido a la despreocupación que los padres tuvieron con el desarrollo a nivel emocional, no incentivándolo y en muchos casos cohibiendo cualquier exteriorización de este tipo, y debido a la presión que ejercían sobre sus pequeños para la obtención de ganancias a nivel externo. Al no haber tenido enseñanzas o desafíos a nivel emocional en los primeros años de vida, sea por poca ejemplificación de sus padres y por ausencia de reforzamientos positivos, la persona no significa la inteligencia emocional, la inteligencia relacional y muchas otras que permiten el descubrimiento de su mismicidad como parte esencial para su crecimiento integral. Esto incentiva que en la edad entre los 25 y 40 años el sujeto no se interese por las temáticas de índole afectivo, o si lo hace, las desdeñe. El poco dominio y conocimiento que tiene sobre sí mismo ocasiona mucho miedo por ahondar esta faceta de su realidad. Una de las consecuencias negativas de esta manera de afrontar la existencia es que el individuo entre 25 y 40 años, aunque tenga una vida llena de éxitos externos, siente un gran agujero, el cual es distinto al vacío estructural del ser humano, vacío que permite el crecimiento, y se encuentra más asociado a la dificultad por encontrar su identidad y sentido de vida. Otro de los efectos de esta forma racional de enfrentar la realidad es la elección disfuncional de pareja, elección que se caracteriza por la ausencia de exploración en diferentes tópicos, especialmente los referidos a los vínculos con sus figuras parentales durante los primeros años de vida. Por otro lado,
El hecho que los sujetos de 25 a 40 años centren su felicidad en los reconocimientos externos hace inviable que ellos perciban como importante la realización de procesos terapéuticos que permitan buscarse y encontrarse a sí mismos y por ende agradecerse ellos mismos este camino. ¿Cómo los adultos entre 25 y 40 años pueden explorar su mismicidad mucho más allá de la identidad social? Tengo dos formas. La primera es estimulando procesos exploratorios en referencia a su mismicidad, preguntándose quién es, qué quiere, qué características tiene de sí mismo que lo diferencia de los demás, fortalezas, debilidades en cuanto a la parte emocional, que explore un poquito la parte de su historia, que explore un poquito la relación con sus padres, con sus figuras continentes, que contuvieron sus afectos, con sus figuras que dieron normatividad, sus mayores recuerdos, sus más especiales vivencias, sus traumas también, los que se acuerda, porque muchas partes de estos traumas, muchas partes de estas vivencias negativas, el sujeto las reprime, por lo cual necesita iniciar un proceso terapéutico y darle continuidad a este proceso, de tal manera que pueda crecer, que pueda desarrollar esta parte, sintiendo más motivación y sintiendo que la felicidad no solo va lograda a los logros, valga la redundancia, a los proyectos externos, sino a los proyectos internos que se pueden hacer consigo mismo, con su conocimiento, con el mejoramiento de sus características, aumento de la fortaleza, disminución de las debilidades, etc. Señores, esto era todo lo que tenía para decirles hoy. Antes de finalizar, quiero mostrarles mi tarjeta de presentación. Mi nombre es Felipe Jaramillo Soto, soy psicólogo clínico con 2 años en formación en psicoanálisis en el Instituto Chileno de Formación Analítica y Psicoanálisis. Tengo un posgrado de gestión humana. ¿A qué me dedico? Me dedico a consulta individual de todo tipo de poblaciones, niños, adolescentes, adultos de todas las edades, parejas, grupos y formación de competencias blandas a empresas. Este es mi consultorio, la dirección de mi consultorio en Cali, Colombia, mi cuenta de correo, mi número telefónico con WhatsApp. Mi página corporativa es psicólogoFelipeJaramillo.com. En esa página están descritos mis servicios y tengo un espacio dedicado al blog donde semanalmente coloco 4 escritos de mi autoría sobre diferentes temas a nivel psicológico. En este momento tengo 516 escritos publicados sobre niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos de 25 a 40 años, adultos de mediana edad, adultos mayores, parejas, formación de competencias en niños y adolescentes, disfuncionalidades emocionales, descripción y análisis de algunos textos psicológicos. Tengo 2 páginas corporativas, una en Facebook y otra en Instagram, donde estoy como psicólogo Felipe Jaramillo.
Tengo una página en LinkedIn donde estoy como Felipe Jaramillo Soto, una página en Twitter, mi canal de YouTube donde pongo todas estas presentaciones. Estos dos son mis libros que he escrito y he publicado. El primero se llama Cómo entender el comportamiento de mi hijo. Trata de los principales sucesos que ocurren en los 12 primeros años de vida, las explicaciones de estos sucesos y algunas recomendaciones a los padres de familia sobre conflictos que se pueden generar con su hijo o niño. Y el segundo libro se llama Ser adolescente y adulto joven hoy. Trata de los principales acontecimientos que ocurren en la adolescencia de los 12 a los 18 años y en la adultez joven, la cual yo entiendo de los 18 a los 25 años. Otros autores hablan de la adultez joven con otro rango de edad, pero desde mi punto de vista es desde los 18 a los 25 años, desde mi quehacer terapéutico. Fuera de los principales acontecimientos, también da una explicación neurobiológica, social y psicológica de estos sucesos presentados en esta edad y algunas recomendaciones a los padres de familia sobre cómo afrontar los inconvenientes que pueden suceder con sus hijos. Estos dos libros se pueden encontrar en formato físico en la página autoreseditores.com. Te metes a la página, buscas los libros, los compras o el libro y a los 15 días hábiles puedes recibir el ejemplar físico en la dirección que pusiste en la página. Y los libros virtuales los puedes encontrar en la página de Amazon. Este soy yo. Muchas gracias.